prepara para nuevas sentencias judiciales. A ver, casos que debieron haber culminado el año pasado, pero por una razón u otra se tuvieron que extender y que este año sí o sí tendremos sus sentencias. ¿Qué te parece? Hacemos un repaso general y luego vamos a los casos en particular. A ver, una de las primeras sentencias es el que se espera justamente en el caso de Ollanta Humala. Aquí en la Fiscalía solicita exactamente 20 años de prisión por el delito de lavado de activos. ¿De qué se le acusa? De recibir dinero ilícito de Odebrecht y del gobierno de Venezuela para financiar su partido político, sus campañas presidenciales en el 2006 y 2011. El siguiente perfil, su esposa, la señora Nadine Heredia, también. A ella se le pide más años porque tiene una participación más activa en cuanto al manejo de estos presuntos sobornos. Se le pide a ella, en su caso, 26 años y 6 meses de prisión por el mismo delito de lavado de activos. Este es un juicio que inició en el 2022 y que va a finalizar, o se dijo que finalizaría en noviembre del año pasado, luego se dijo diciembre, pero como varió acá la situación de uno de los implicados, probablemente estaremos viendo la finalización de este juicio entre enero y febrero. Y todos mencionan que ese juicio, el juicio concreto a Nadine Heredia y Ollanta Humala, va a marcar mucho lo que puede suceder con los otros procesos con aportes de campaña. ¿Por qué? Porque el fondo es, estos aportes de X, Y o Z, ¿son un delito o son una falta administrativa? ¿Qué dice la ley? Y es en el fondo y en la sentencia donde un poco va a marcar qué le va a pasar a los fiscales Odebrecht en este caso, ¿no? Y justamente en este caso hablamos de lavado de activos y probar que el dinero era ilícito era justamente lo medular en este caso, ¿no? Claro. Y por ello la gran cantidad de años que se solicitan, 20 años para Ollanta Humala y 26 años y medio para Nadine Heredia. Y justamente en este caso, recordemos que el perfil o el testigo clave en medio de todo esto se ha convertido, o fue en un inicio del juicio, un testigo, incluso un co-investigado, coacusado, pero ahora es un colaborador eficaz. Estamos hablando de Martín Belaún del Ocio, quien era ex asesor de comunicaciones del señor Ollanta Humala, quien ha confirmado cómo ingresaba el dinero, por ejemplo, del gobierno de Venezuela al Perú para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala. Y lo que él ha dicho en el juicio y lo ha ratificado con muchísimo detalle es que fue justamente en valijas o maletas diplomáticas el cómo ingresaba este dinero. Valijas diplomáticas que en el aeropuerto, que en diferentes instancias no pueden ser tocadas porque son de material sensible, que va directamente a la Embajada de Venezuela y que habría sido justamente la señora Nervi Berli López quien se encargaba justamente de recibir ese dinero, y el señor Martín Belaún del Ocio iba con su mochila, recogía el dinero y en varias oportunidades a lo largo del juicio ha dicho que ese dinero no se lo entregaba a Ollanta Humala, sino a su esposa Nadine Heredia, quien gestionaba la hora, quién, cuándo y cómo recibía este dinero que finalmente habría financiado el partido. Y bueno, se habla por otro lado del dinero que habría entregado Jorge Baratti, que ha reconocido en cuanto al financiamiento a las campañas electorales, en el caso del señor Ollanta Humala, con un aporte de $3 millones en el 2011. Es un caso bastante avanzado, ya vamos a ver quizás en enero, febrero, inicios de febrero, una sentencia de comprobación, de afirmación a este pedido de la Fiscalía de 20 años de cárcel o de absolución. Pero todo indica, en cuanto a las pruebas, de que sería una sentencia firme, con cárcel. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos al siguiente perfil, que también estamos observando en imágenes, al señor Alejandro Toledo. Recordemos que él en octubre fue sentenciado por colusión y lavado de activos por el caso La Carretera Interoceánica Sur, los tramos 2 y 3. ¿Cuántos años de cárcel le dieron? 20 años. Y recordemos que ahí se habla de un caso en la que habría él recibido $35 millones en coimas. Pero se estaría dando otra segunda sentencia ya en febrero aproximadamente por otro caso que ya está bastante avanzado, el caso Ecoteva, que vincula directamente a su esposa Elian Karp. A ver, Ecoteva, para refrescar un poco la memoria de las personas que nos acompañan a esta hora de la tarde, es una empresa que la mamá de la señora Elian Karp crea en Costa Rica con la intención de comprar inmuebles en el Perú. Estamos hablando de una casa en Casuarinas, una oficina en Surco y pago de 2 hipotecas de otras viviendas. Entonces, cuatro inmuebles involucrados en este caso. Y se habría hecho justamente un blanqueamiento de dinero a través de préstamos bancarios. Y en este caso,
evidentemente, todo vincula o llega a la misma persona, que es el señor Alejandro Toledo. Sería una sentencia por otro segundo caso que se daría a lo largo de este 2025. No olvidemos también que en estos momentos se encuentra en apelación a la primera sentencia que se le ha dado por el caso Interoceánica Sur. Entonces, Alejandro Toledo va a dejar mucho que hablar todavía este 2025 en cuanto a sentencias, y por supuesto la señora Elian Carr también, considerando que se encuentra en Israel con un proceso de extradición que ha aprobado el gobierno y que muy probablemente sea efectivo porque no tenemos un convenio de extradición con Israel. Vamos a estar pendientes. Y también estaría, este 2025 tendría el proceso de Martín Vizcarra. Exactamente. Martín Vizcarra también era uno de los juicios que se esperaba que terminara el año pasado, pero bueno, vamos a ver que la sentencia se podría dar en las próximas semanas. A ver, solicita en su caso 15 años de prisión y se le acusa de recibir 2.3 millones de soles en coimas por favorecer a empresas en 2 obras cuando él era gobernador de Moquegua, exactamente entre los años 2011 y 2014. Justamente, quizás muchos podremos recordar esta frase que lo ha dicho reiterativamente el exministro José Manuel Hernández, que Martín Vizcarra habría dicho en una reunión que ellos se comen la torta solos, vinculando a que los empresarios que van a ganar las licitaciones van a tener el dinero de la licitación porque es lo que corresponde, pero que eso debería ser compartido con quienes lo autorizan, en este caso el señor Martín Vizcarra. Es así como lo ha descrito en el juicio incluso José Manuel Hernández, exministro y ex amigo cercano de Martín Vizcarra durante estos años. Importante precisar que también se ha dicho a lo largo del juicio la precisión del cómo se habría entregado este dinero. Según el testimonio del señor José Manuel Hernández, exministro, nunca Martín Vizcarra recibió ese dinero en la mano, sino que fue él quien fue en varias oportunidades a lugares, reuniones, encuentros para recibir el dinero y luego entregárselo a Martín Vizcarra. Bajo lo que dice el exministro Hernández es que siempre Martín Vizcarra decía que iba a llegar, pero pasaba algo, tenía que atender a alguien, tenía una reunión importante y nunca llegaba a recibir el dinero, que era él quien lo recibía. Este juicio también se tenía previsto acabar en el 2024, se ha alargado, pero vamos a tener sí o sí el 2025 una sentencia firme de aprobar lo que pide la primera instancia, ¿no? Claro, en primera instancia, por supuesto. Sobre este caso o en todo caso la absolución. Ahora, recordemos que en medio de todo esto el señor Martín Vizcarra ha mostrado en más de una oportunidad su énfasis en participar de las próximas elecciones electorales como cargo o postular como presidente, pero él está inhabilitado en 2 casos por el Congreso de la República, ¿no? Y además se buscaría una inhabilitación con la sentencia de este caso. Entonces, bastante complejo también porque el Tribunal Constitucional tiene en sus manos el pedido del señor Martín Vizcarra y además lo ha derivado el señor Martín Vizcarra a una corte internacional para justamente cuidar y evitar, o mejor dicho, tratar de participar en las próximas elecciones de alguna manera u otra. Pero esta sentencia que se podría dar justamente en los próximos meses, en el 2025, lo impediría una vez más. Sería un tercer candado, ¿no?, para esta postulación. Claro, él está tratando de asumir su rol como congresista, porque él salió finalmente elegido como congresista. Y por otro lado, claro, al final, tú bien lo dices, tiene a los miembros de las constructoras, a todos aquellos que participaron en la coima, todos dicen sí, hubo coima, pero de lo que se agarra Martín Vizcarra, de lo que se sostiene su defensa, es que nadie lo ha visto recibir el dinero. Y por otro lado, la Fiscalía ha encontrado el dinero y eso es parte de la investigación relevante porque sí, los testimonios son contundentes y como tú bien dices, son amigos. El exministro que lo acusa, el exministro Hernández, era uno de sus allegados más próximos y más confiables. Y lo hemos visto también con los otros casos de expresidentes. En el caso de Alejandro Toledo es Joseph Maiman, que termina siendo un colaborador central para la Fiscalía para lograr la acusación, la extradición y esta condena por el primer caso a Alejandro Toledo. Y lo mismo con Ollanta Humala y Nadine Heredia. O sea, Martín Belaúnde del Ocio era prácticamente uno de sus más cercanos colaboradores, confidentes, y no solamente él, sino la amiga de Nadine Heredia, aquella que le prestaba la tarjeta, aquella con la que tenía una cuenta, que también en el juicio, si hubo alguna vez amistad, a mí no me acuerdo. De pronto todos los amigos se han vuelto enemigos frente a un real peligro de enfrentar a la justicia y tener que asumir también una cárcel
por los delitos que muchos de ellos aceptan haber cometido. Claro, eso para disminuir su pena, para evitar la cárcel, pero tienen que dar justamente todos los detalles vinculados a estos casos que van a generar, por supuesto, noticia en nuestro país. Hablábamos de un expresidente sentenciado justamente en el 2024. Al parecer podríamos tener dos más en la lista. Y Susana Villarán también debería este 2025 ya también acabar su juicio o empezar, porque ese es un caso que está investigado desde hace años, estuvo en prisión preventiva y hasta el momento del tema no se sabe nada, cuando se supone que también es uno de los casos más claros y más contundentes que tiene la Fiscalía. Y en los que ella ha reconocido incluso a nivel nacional que recibió ese dinero. ¿Y como para cuándo? ¿Para cuándo la sentencia? Y justamente las audiencias, cuando se programan diariamente, permiten que vaya el juicio de una manera mucho más ágil, ¿no? Como en el caso de Martín Vizcarra. Pero, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori también está en el caso Cocteles. Además. Pero ese sí juicio no cabe este año. El Tribunal Constitucional tiene para sí, ese juicio se hablaba tiene de años. 6 años de juicio por la cantidad de testigos, entre otros. Entonces, por lo menos sentencias habrá, o de absolución o de aprobación en lo que pide la Fiscalía, en los casos de el señor Ollanta-Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo por el caso de Coteva y Martín Vizcarra por las obras que se habrían ayudado a empresas en los casos de Lomas de Hilo, proyecto de irrigación, y además el proyecto del hospital de Moquegua.